Hola, buen día. Nosotros somos el equipo de materiales compuestos. Así que ya adentrándonos al tema, ¿qué es un material compuesto? En la ciencia de materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener de materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad, etc. Los materiales compuestos, cuando se cumplen las siguientes características: están formados por dos o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente. Presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfase. Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes originales. Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de los cerámicos, los plásticos y los metales. Por ejemplo, en la industria del transporte es necesario materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan mucho la corrosión y el desgaste, propiedades que antes era rara vez que se den juntas. A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, las aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho. Los materiales compuestos se dividen en dos fases. Aunque existe una gran variedad de materiales compuestos, en todos se pueden distinguir las siguientes partes, que son: agente reforzante. Es una fase de carácter discreto y su geometría es fundamental a la hora de definir las propiedades mecánicas del material. La segunda sería fase matriz o simplemente matriz. Tiene carácter continuo y es la responsable de las propiedades físicas y químicas. Transmite los esfuerzos al agente reforzante, también lo protege y da cohesión al material. Los materiales compuestos se pueden dividir en cuatro grandes grupos. Uno de ellos sería materiales compuestos reforzados con partículas. Están compuestos por partículas de un material duro y frágil, dispersas discreta y uniformemente, rodeadas por una matriz más blanda y dúctil. Tipos sería compuestos con partículas propiamente dichas. Materiales compuestos reforzados con fibras. Un componente suele ser un agente reforzante común, como fibra de vidrio, cuarzo, Kevlar, dinema o fibra de carbono, que proporciona al material su resistencia a la tracción, mientras que otro componente llamado matriz, que suele ser una resina como epoxi o poliéster, envuelve y liga las fibras, transfiriendo la carga de fibras rotas a las intactas, entre las que no están alineadas con las líneas de tensión. También, a menos que la matriz elegida sea especialmente flexible, evita el pandeo de las fibras por compresión. Algunos compuestos utilizan un agregado en lugar de una matriz. En términos de fuerza, las fibras responsables de las propiedades mecánicas sirven para resistir la tracción. La matriz, responsable de las propiedades físicas y químicas, para resistir las deformaciones, y todos los materiales presentes sirven para resistir la compresión, incluyendo cualquier agregado. Materiales compuestos endurecidos por dispersión. El tamaño de la partícula de un material compuesto caracterizado por endurecimiento por dispersión es muy pequeño, diámetro entre 100 y 2500. A temperaturas normales, estos compuestos no resultan más resistentes que las aleaciones, pero su resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Su resistencia a la termofluencia es superior a la de los metales y aleaciones. Sus principales propiedades son: la fase es generalmente un dióxido duro y estable. El agente debe tener propiedades físicas óptimas. No deben reaccionar químicamente el agente y la fase. Deben unirse correctamente los materiales. Y para finalizar, hablaremos sobre los materiales compuestos estructurales. Están conformados tanto por compuestos como por materiales sencillos y sus propiedades dependen fundamentalmente de la geometría y de su diseño. Los más abundantes son los laminares, que son los llamados paneles sándwich. Los laminares están formados por paneles unidos entre sí por algún tipo de adhesivo u otra unión. Lo más usual es que cada lámina esté reforzada con fibras y tenga una dirección preferente, más resistente a los esfuerzos. De esta manera obtendremos un material isótropo. Y como podemos ver en esta exposición hecha en video,
Hay diferentes tipos de materiales y cada uno tiene sus propiedades. Dependiendo del uso que les vayamos a dar o la situación en que se encuentren, es la forma en que van a reaccionar a los esfuerzos que hagamos nosotros, y pues dependiendo de su estructura es como podemos obtener materiales que tengan ciertas funciones de un material con el cual fue compuesto y otro tipo de funciones de otro material con el que también fue compuesto. Entonces se van adquiriendo las mejores propiedades de cada material y así obtenemos un material preferente según nuestras necesidades. Este fue nuestro equipo y esta fue nuestra exposición. Gracias.